Ok, ¿ven la presentación? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema que prácticamente es nuevo, pero hay muchísima información. Está inundada las redes, los artículos de información. Problemas que ninguno lo ha demostrado a ciencia cierta, todo lo que viene ahí. Nadie conoce al 100% la fisiopatología, nadie conoce bien el efecto del virus. Lo que ha sido demostrado, bueno, es lo que está avalado por la OMS. Y es lo que vamos a ver hoy, en lo que está avalado, lo poco que está avalado realmente. Cuando hablamos de neumonía típica por COVID-17, como ya les dije, estamos hablando de una neumonía que no es de ese lugar, o sea, está fuera del contexto de la neumonía. Como decimos, típico viene el término que no es de la región. Por ejemplo, que es de la región. Por ejemplo, típico, un traje típico de una región es lo que visten. Atípico es que viste diferente a esa región. Entonces, cuando hablamos de neumonía típica, hablamos de una neumonía que no se comporta como tal. A ver, ¿quién tiene abierto su micrófono porque hace mucho ruido? Para que lo cierren. O voy a hacer como en la primaria, voy a cerrar su micrófono a todos. Ya, doctor, ya lo silencié. Era, creo que Karen. Ok. Muy bien. Entonces, un poquito de historia es que el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, de repente empezaron a morir mucha gente por algún virus. Entonces no sabían qué era porque tenían neumonía de focos múltiples y fallecían. Entonces les empezó a preocupar. El contagio fue masivo. Ya en el 7 de enero del 2020, ya cuando ellos ya por PCR diagnostican ya un virus en el cual encuentran a este virus que se llama coronavirus, que su nombre es así por coronavirus porque pertenece al grupo de las coronaviridae y porque tienen unas estructuras como espinas que parecen una corona. Entonces, por eso se llaman coronavirus. El coronavirus ha existido en toda la historia de la humanidad, porque luego por ahí hay unos artículos en Facebook y todos lados donde dice, es mentira, el gobierno nos engaña, el coronavirus ya existía antes de... Claro que existía. El coronavirus ha existido en toda la historia de la humanidad. El problema es que no había dado tanta lata como ahora. El coronavirus ya había existido en el 2003, en la epidemia del SARS, en el MERS, cuando decían que venía del camello. Igual mató mucha gente, no se hizo pandemia, pero sí una epidemia. Ahora le echan culpa al murciélago, que es el culpable de que trajo el virus. Entonces le pusieron coronavirus. Para ponerle el nombre, pues le pusieron el SARS, porque es muy parecido a la epidemia del 2003, que venía del MERS. Entonces aquí le pusieron SARS, CoV del coronavirus. Entonces, COVID-19, porque es un virus del año 19. El SARS-CoV-2, que es más que nada parecido al MERS, pero ya es el segundo tipo, que es el COVID-19. Entonces, por eso se llama SARS-CoV-2. Entonces, este virus nos ha dado mucha lata en este año, puesto que ha generado demasiados problemas. Entonces, aquí hay tres vertientes. La enfermedad se puede dar en forma leve, en una forma moderada o una forma grave. Realmente el problema aquí son los graves, aquellos que fallecen, aquellos que se hospitalizan, que son muy mal. Existe enfermedad leve que ni cuenta se dan que lo tuvieron, como le llaman los asintomáticos. Realmente no existe la enfermedad asintomática. Es mentira de que si alguien no tiene ningún síntoma tiene coronavirus. No, no existe así. Asintomático se denomina, por ejemplo, a que tenga un poquito de gripa, un poquito de cefalea, febrícula, pero realmente no tiene más allá de esos datos.
Entonces, un portador asintomático es aquel que tiene, no sé, una cefalea leve con un poquito de gripa, pero sí tiene esos síntomas. O sea, no es como dicen, portador asintomático, aquel que no tiene nada y es el portador del virus. No, necesita tener por lo menos un síntoma, ya sea rinorrea, tos o cefalea, pero bueno. Entonces, la enfermedad leve es aquella que les da súper bien al paciente, que no tiene ningún problema. La moderada, aquellos que están en casa y que se tratan como si fuera una gripe o un problema de resfriado común. Y la grave es aquellos que sí requieren hospitalización. Entonces, la grave incluye una neumonía severa que es el objetivo de nuestra clase. La neumonía severa o también el síndrome conocido como el síndrome de distrés respiratorio, se conoce como distrés respiratorio, antes se conocía como SIRPA, ahora se conoce como SIRA. Entonces ha cambiado, es el mismo término, es la misma burra, nada más que revolcada. Entonces, ahorita lo conocemos como SIRA, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que este síndrome más que nada se caracteriza porque los alvéolos se inundan de un proceso inflamatorio severo. Cuando veíamos edema pulmonar, veíamos que los alvéolos se inundaban de un líquido por presión hidrostática. Aquí ahora es como un tipo edema pulmonar, pero no cardiogénico. Aquí es un problema inflamatorio en el cual libera una cascada de citocinas importante, que es lo que va a generar el cuadro agudo a nivel alveolar. Pero el problema no acaba ahí. Entonces, el problema del virus, ahorita vamos a ver nada más lo respiratorio, pero el problema del virus no es tanto eso. El problema también es que genera daños a otros niveles importantes, como es el riñón, el cerebro, el sistema circulatorio. Hay sepsis agregada y puede llegar a choque séptico y los pacientes mueren ¿Por qué muere el paciente de COVID? Muere por una agregación de una infección. Muere por agregación de infecciones, múltiples infecciones ya sobreinfectados, hacen choque séptico y el paciente muere por ese problema. El pulmón nunca se restituye, nunca se restablece el pulmón. Le puse aquí la maldición de Thanos porque mucha gente cree que este virus fue creado en laboratorio y a lo mejor no sea una idea muy descabellada porque realmente hay una sobrepoblación masiva en el mundo y las grandes potencias realmente su economía ya no está para albergar tanta gente. Entonces, por ahí ha existido historias en un complot de Estados Unidos, China, Rusia, en el cual crearon el virus para disminuir la población. Tal vez no sea cierto, tal vez nada más sean, no sé, chismes de vecindad. Pero lo que es cierto es que este virus está afectando más a la tercera edad, está afectando más a la gente que tiene diabetes, hipertensión, que tiene factores de riesgo importante, obesidad. Entonces, es gente que le cuesta mucho al gobierno, al país, le cuesta mucho dinero. Entonces, a la gente que le da en la infección, que tiene factores de riesgo importantes, pues le va muy mal y fallecen. Entonces, por ahí le puse ahí la maldición de Thanos, porque Thanos exactamente eligió quiénes van a morir y quiénes no. Entonces, aquí en lo que estuve investigando, ¿por qué? Porque realmente es impresionante ver cómo gente que ya está a punto de irse, a punto de morir, ya tú dices, bueno, ya no, su pulmón, el índice de Kirby está demasiado dañado, el pulmón no responde a pesar de que tenemos con PIB muy alto, medida de reclutamiento alveolar, y no responde y de repente un día llega y empieza el pulmón a reclutar, y se restablece y el paciente se extuba y se va a su casa. Entonces tú dices, ¿cómo es posible de que el paciente que ya estaba a punto de morir se restablezca y se va? En cambio, aquel que estaba súper bien, al segundo o tercer día ya hizo un SIRA severo, una sobreinfección y se muere. Entonces, yo no comprendo cómo es la fisiología de esta enfermedad, por qué a algunos le va súper bien y a algunos le va muy mal. Entonces, lo que investigué es que aquí nos dice que es posiblemente existe una pérdida de la función del cromosoma XTLR7,
Que entonces este cromosoma en la gente que se ha estudiado, que ha muerto por COVID, entonces aquí la función no existe ese cromosoma, entonces asocia un deterioro de respuesta al interferón. O sea que sus respuestas de defensa del organismo no es la misma que cualquier otra persona y por eso es que se les complica demasiado la enfermedad y se mueren. Entonces muy probablemente este cromosoma mucha gente no lo tenga y es por eso que se mueren. Es como les digo, nosotros como los trabajadores de salud, a todos ya nos dio el coronavirus, pero todos así como que, por ejemplo, asintomáticos, con nada más con una gripita, una cefalea, incluso a mí nada más me dio fiebre un día y se me quitó. Entonces, así es, todos los trabajadores de la salud ya están infectados, ya todos pasaron por esa etapa y a algunos les fue muy mal, que algunos se hospitalizaron y algunos fallecieron. Entonces, es por esa causa que está generando la diferencia. Entonces, por eso le pongo esto. La infección, pues empieza por alrededor del quinto día después de tener contacto con alguna persona infectada. Hay un intervalo de 4 a 7 días, con un máximo de 14 días, 2 a 13 días aquí, pero es 14 días que lo toman en los estudios epidemiológicos en México, que un máximo de 14 días para que el paciente ya tenga síntomas asociados a la infección al estar en contacto con alguna persona enferma. Entonces, este individuo que tiene el contacto con una persona enferma puede ser casos leves, únicamente similar a una infección de vías respiratorias altas, por ejemplo, disfagia, rinofagia, tosecita, rinorrea, cefalea, pero de ahí no pasa. Pero esta persona es infectante, puede contagiar a cualquiera. Y el contagio principal es por gotitas de flush o contacto de la mano contaminada con algún objeto. Por eso es que el uso del cubreboca al 100%, eso te va a dar una garantía de que no te vas a infectar de coronavirus. Por eso es que yo decía, bueno, si el problema es el coronavirus y son 14 días, con el simple hecho que todo el mundo usara cubrebocas por lo menos 20 días sin quitárselos, con eso se acaba el virus. Desgraciadamente no existe la cultura para hacerlo. Entonces, aquel que está enfermo se lo quita, todo se cerca de alguien que no tiene cubrebocas y se contagia. Entonces, aquí el no salgas de casa, el no salgas de casa es una estrategia que no es para que no se contagien. Es algo que entiendan ustedes que la estrategia de el quedarse en casa no era para que no existiera el virus, era para que se preparara el sistema de salud de México en que le llegaron los insumos. Por eso mucha gente criticó el que por qué al inicio de la epidemia todo el mundo se fue a su casa. Porque no estábamos preparados. Realmente México no es una potencia que tenga equipo médico, ventiladores suficientes, antibióticos suficientes, anticoagulantes. Entonces, si no se hubiera mandado a casa a la gente, hubiéramos estado en la fase roja desde el inicio. Y créanme que los que murieron ahorita, que aproximadamente en Quintana Roo son tantos mil y tantos, hubiera sido el triple, porque no hubiera dado abastos la, el sistema hospitalario, el sistema de salud, no se hubiera dado abasto a atender tanta gente, tanto enfermo que iba a llegar. Entonces la única estrategia era mantenerse en casa mientras nos preparábamos para tener áreas de COVID, áreas donde meterlos y evitar mayor contagio. Entonces por eso es la estrategia quédate en casa. No es para acabar con la pandemia, es más que nada eh, para evitar destruir el sistema de salud, o sea, que colapsar el sistema de salud a nivel país. Entonces, por eso. La infección va a existir. Realmente la estrategia mundial es que se infecten todos, como pasó con la peste bubónica, con lo que pasó con el SARS en Europa, lo que pasó con el ébola. Lo que tenía que pasar es que todos se infectaran y todos hicieran respuesta inmunitaria. En lo que sale la vacuna, entonces la vacuna va a salir así como la influenza ya después, ya cuando ya tengamos casi todos la respuesta inmunitaria al virus.
Entonces, en este caso, todos los que ya fuimos contagiados, pues ya tenemos la inmunidad en contra del virus. Es lo que se esperaba a nivel mundial, que por lo menos toda la comunidad se infectara, el 10% iba a fallecer y los demás iban a sobrevivir y iban a hacer las defensas en contra del virus. Um, no sé si alguien de ustedes ha visto la película Guerra de los Mundos. No sé, convence si alguien la ha visto. Sí, Sí, donde sí sale la Tom vi. Cruise. ¿O cuál era? Así es, la de Tom Cruise. Sí, Entonces, sí. eso llama la atención porque realmente vienen a invadir la Tierra y los humanos no estamos preparados para la guerra. Entonces, los humanos iban a acabar un 2 por 3, pero ¿qué pasó? Pues que la infección de la Tierra, todos los virus y las bacterias que existen, ellos no eran inmunes, se contagiaron todos los extraterrestres y murieron y por eso la Tierra se liberó de ellos. Entonces, como lo dice al final, tenemos esta gran potencia mundial de defensa que son nuestros virus y bacterias, a los que nosotros ya tenemos una respuesta inmunitaria importante. O sea, nosotros, como lo decía el presidente de Zacatlán de Manzanas, este virus por los güeritos, se van a morir los güeritos, a los morenos, ¿qué les va a dar? No les da ni rabia. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque la gente de abajo, la gente que se encuentra en un bajo nivel socioeconómico, está expuesto a todo, está expuesto a todo tipo de bacterias, virus, y hace una inmunidad, pero importante y superior a cualquier otro. Es como dicen que los mexicanos somos raza de bronce. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hacen nada. Comes tacos en la calle, comes tacos hasta de perro y no te pasa nada. En cambio, un extranjero que venga, inmediatamente da una diarrea severa porque no tienen defensas, ellos no están expuestos a tipo de bacterias y virus que nosotros tenemos. Entonces, por algo nos podemos sentir orgullosos de ser mexicanos que tenemos demasiadas defensas. Entonces, coman lo que sea y no les pasa nada. Y en cambio, aquellos que no están expuestos a bacterias o virus se enferman. Y es lo que pasa aquí. Entonces, el contagio principalmente es por gotitas de flush, por la saliva que se expulsa al toser o estornudar. Y algo importante que ocasiona con este virus son los aerosoles. Los aerosoles es por una respiración rápida en el cual estás expulsando demasiado virus por el vapor que expulsas al respirar. Por eso aquí los aerosoles, al intubar un paciente o que esté en una sala, un cuarto cerrado y esté tosiendo, el aerosol persiste. Entonces, en esa forma te contagias. En los objetos se dice que duran 72 horas el virus. Si tú te estornudas y tocan la mano con la boca con la mano y tocas objetos y ahí se queda el virus. Entonces llega alguien más, lo toca, se agarra la boca, los ojos y ahí entra el virus por la mucosa. Entonces, en esta forma es el contagio. Pero les digo, es importante que todos tengamos inmunidad. Yo no estoy diciendo que todos se enfermen y digan, bueno, me voy a enfermar del COVID. No. Si ya les tocó, bueno, pues ya ni modo. Pero el caso es, ¿quién merece protección? Pues los abuelitos, los pacientes obesos, los diabéticos, los hipertensos. Así que les puedo decir que por lo menos un 30-40% de la comunidad mexicana es de este tipo de personas. Entonces, por eso es que se nos está yendo de la patada a nivel mundial. ¿Okay? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico es por varias vías. En la más importante es por medio de la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, o sea, hace la PCR, Reverse Transcription Polymerase. Entonces, esta más que nada es una prueba que se hace con la toma de la muestra a nivel lo que es la vía respiratoria superior. Entonces, se agarra por medio de un hisopo, se mete en la nariz y en la boca y se toma la secreción de lo que es la vía nasofaringea y es la que se manda a estudiar. Entonces, es lo que se hace aquí, la reacción en cadena polimerasa. Lo que se estudia es esto. Entonces, la detección de ácidos nucleicos del SARS-CoV-2. Entonces, en esta forma ya hace una secuenciación del gen viral. ¿Cuál es el problema de esta prueba? En primera, es una prueba cara. Si ustedes van y la piden en laboratorio, incluso había hasta memes de que ¿cuánto cuesta la prueba de COVID? No, pues que 8,000 pesos. ¿Me puede dar una aspirina, por favor? Entonces había memes así. ¿Por qué? Porque cuestan 7,000 pesos la prueba. Entonces, si tú lo quieres hacer en forma privada,
pues dices tú, ay, 7,000 pesos sí me duele. Entonces se hace a nivel hospitalario únicamente. Esta prueba es la forma más fácil de diagnosticarlo. El problema de la prueba es que da muchos falsos negativos. Dice que su positividad es un 60-70%, entonces un 30% son positivos, pero la prueba sale negativa. Entonces aquí muchas veces dice que tiene que ver con la cantidad de secreción tomada, un mal manejo de la prueba, o bien la otra que pues que no tenía el virus allá, ya estaba localizado en pulmón, entonces pues no se diagnosticó. Entonces en esta vía, esa es la prueba más fácil de hacer. La otra prueba que ahorita por laboratorio es la toma de los antígenos, la IgG y la IgM del virus COVID. Entonces la IgG y la IgM es en sangre. Esto lo único que hace es para saber si tienes o has tenido la infección. Entonces esta es más fácil porque la IgM significa que en ese momento estás agudo, que el cuadro es agudo y que tienes la enfermedad. Y si sale positiva la IgG, significa, y sale negativa la IgM, significa que ya tuviste la infección. Entonces ya te deja una memoria en el cual la sangre ya dice, pues ya es portador del virus COVID, y entonces tú ya hiciste la memoria en contra de este virus. ¿Cuál es el problema de la IgM? Que hay muchos fallos también, hay muchos falsos negativos con esta enfermedad. Entonces, pero ¿cuál es el beneficio de esta? Pues que es más barato. Ustedes van a un laboratorio y se hacen la IgG, la IgM y les sale en 1,300 pesos la prueba. Entonces, es más barato y es más rápido porque el mismo día se lo tienen el resultado. Entonces, en cuanto al laboratorio, esas son las dos pruebas. La otra es aislar el virus, pero realmente aquí en México pues, no se hace. ¿Qué tenemos a la mano? Pues una placa radiográfica, una tele de tórax. Ustedes se toman la tele de tórax y pueden ver ahí, como vemos en la imagen, un infiltrado reticular difuso bilateral con engrosamiento bronquial. Ustedes se dan cuenta cómo está engrosando los bronquios, y un infiltrado difuso heterogéneo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo tiene un infiltrado tanto hiperdenso e hipodenso? Entonces, hipodenso, hiperdenso. Hay un cambio aquí en la densidad bilateral del pulmón. Entonces, esta placa que está aquí es muy evidente. Ustedes toman la placa y dicen, ah, mira, tiene COVID. ¿Por qué? Porque mira cómo cambió las densidades. Entonces, en esa forma, desgraciadamente que el inicio de la enfermedad, pues no se ve nada, realmente no se ve nada. Y dices, no, pues no tienes nada. Pero cuando ustedes vean aquí que hay un infiltrado, engrosamiento de los bronquios, del engrosamiento bronquial e infiltrados heterogéneos, piensen en COVID. Vean aquí cómo se ve ya el infiltrado más avanzado. Hay un infiltrado bilateral, de aquí ya es alveolar. Si vemos aquí, pues ahí ya se perdió mi... Ok, aquí está. Déjenme ver un tal puntero aquí. Vamos a ver si tiene pluma. Ok. Vean ustedes este infiltrado que tiene aquí. Todas estas que parecen bolas de algodón, que pareciera un paciente con edema pulmonar. Si nos damos cuenta, en el edema pulmonar así se ve la placa. La diferencia es que en el edema pulmonar aquí vemos aquí en alas de mariposa. En cambio aquí es difuso, no se ve en las mariposas, sino es en todos los campos pulmonares. Vemos aquí infiltrado heterogéneo, tenemos infiltrado reticular también, incremento de la trama bronquial. Esto es una neumonía de focos múltiples. Es una neumonía típica de focos múltiples. Ustedes ven una placa radiográfica de tórax y esto lo pueden ver. Bueno, ¿por qué empecé yo con la placa primero? ¿Por qué empecé? Porque más cuando veamos la fisiopatología vamos a ver placa y la evolución. Entonces, si vemos la evolución, no van a entender cuando veamos la placa. Entonces, quiero que entiendan ustedes cómo se ve una placa radiográfica o una tomografía para que podamos entenderle la enfermedad.
Entonces, en la placa radiográfica ustedes ven, toman la placa y ven estos infiltrados algodonosos bilaterales. En ese momento sospechan que sea COVID. Ok. El diagnóstico más efectivo en placa radiográfica es difícil hacer diagnóstico. Muchas veces tomamos la placa y si no sabemos interpretar una placa, podemos decir al paciente, no, pues está normal su placa, no tiene nada. Y el paciente se va contento en su casa e infectar toda su familia. Entonces, como placa radiográfica no es efectivo al 100% el diagnóstico. El que sí te da el diagnóstico es la tomografía de tórax. La tomografía de tórax, que puede ser axial, puede ser sagital, no importa cómo la tomes, pero tomo se va a ver. Y tenemos estas imágenes que les menciono acá. La primera imagen que podemos ver en una tomografía se llama opacidad en vidrio deslustrado o bien despulido, dicen algunos libros. Entonces, esa opacidad en vidrio deslustrado es más que nada una opacificación del parénquima pulmonar. Entonces, aquí lo que se hace es un aumento de la atenuación respecto a una consolidación. Es como que se pierde las líneas pulmonares, aquí se deslustra, o sea, se quita el color. Es como si fuera un papel mate en el cual cambia la coloración. Ustedes ven aquí la imagen, vean ustedes acá. Se quitó mi... Vamos a ver si le pongo color a la pluma. Bueno, no pinta. Total que en esta región, si ustedes se dan cuenta, te estoy señalando, vemos aquí las regiones de vidrio deslustrado. ¿Sí ven? Entonces, estas son imágenes que nos indican que el paciente tiene un problema viral que está generando un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Luego viene lo que es la consolidación. La consolidación, más que nada, es ya cuando ya se encuentra líquido dentro del alveolo. Es como hablábamos de neumonía. La neumonía es pus. Aquí en esta enfermedad puede ser pus, agua, sangre, lo que sea que existe dentro del alveolo, pero va a consolidar, ya no nada más un proceso inflamatorio como cuando existe la imagen deslustrada. Aquí ya es consolidación, aquí ya el alveolo se consolida y vemos imágenes ya radiopacas. Aquí vemos una consolidación. Aquí vemos otra consolidación. Ustedes vean cómo se consolida ya. Se consolida la imagen. Vemos las consolidaciones. Entonces, aquí más que nada es un aumento homogéneo ya de la atenuación parenquimatosa. Entonces, lo que aumenta la densidad, vemos aquí ya está blanco, pues. Para que me entiendan, está una región hiperdensa o blanca que se puede dominar. Vemos cómo se ha infiltrado aquí y aquí tenemos en vidrio deslustrado en esa región de acá. Vean la diferencia, como aquí es una región de vidrio deslustrado y aquí es una opacificación. Entonces aquí la opacificación más que nada ya es una ocupación alveolar, ya es una consolidación, ya el pulmón está más afectado. Luego tenemos la otra imagen que es el patrón de empedrado, el crazy paving, que es más, se va a caracterizar por un engrosamiento de los septos. Entonces los septos que hay aquí a nivel intralobulillar se empiezan a engrosar y parece a un suelo de adoquín, lo menciona, parece un adoquinado. Vean ustedes cómo se empieza como que a cuartear todo el pulmón. Empieza a haber una zona de empedrado, pues, las piedritas en las calles, así. Entonces, hay consolidaciones, hay empedrado. Inicialmente existía lo que es una zona deslustrada. Entonces, todo eso vamos a ver nosotros en un paciente con infección por neumonía típica. Algo que llamaría la atención en esta placa, vean ustedes aquí la densidad del corazón cómo está. Cambia esa densidad que está aquí. Vean, es como aquí una región más hipodensa, radiolúcida, pero no es hiperdensa, perdón, porque en tomografía es hiperdensa o hipodensa, y en la placa radiográfica es radiolúcida o radiopaca. Hipodensa a esta
Entonces, eso significa que hay un derrame pericárdico aquí. Vean ustedes cómo tiene un derrame pericárdico. Todo esto ocurre en el COVID. Existe derrame pericárdico, existe miocarditis, existe derrame pleural, existe lesión alveolar. Entonces, les va de la patada a los pacientes que tienen una infección. Ahora, lo más nuevo que hay es que ya puedes hacer en 3D el pulmón y lo puedes observar en esta manera. Algo que me olvidó mencionarles. Vean ustedes cómo la afección principal de la enfermedad, como es a nivel de clive, el paciente siempre está acostado, toda la producción de líquido se va a las regiones posteriores, todo se queda en las regiones posteriores, entonces la afección más es a nivel posterior del pulmón. Por eso es que el tratamiento en el COVID se usa lo que es poner al paciente así de cúbito ventral. Entonces, en esta forma, el líquido se va hacia adelante y el paciente mejora. Entonces, aquí usa en posición supina, luego aquí se invierte, el paciente se acuesta de cúbito ventral y eso va a generar que todo ese líquido se vaya hacia adelante y el paciente mejore y empieza a reclutar el alveolo afectado. El alveolo afectado va a empezar a insuflarse y va a mejorar. Entonces, con esa forma mejora la saturación de oxígeno del paciente. Entonces, cuando ya tenemos a una tecnología importante, ya podemos ver esto. Entonces, podemos verlo aquí en el video cómo va cambiando. Y vean ustedes cómo en la región posterior está totalmente la afección. Vemos cómo está afectado el pulmón en la región posterior. Entonces, aquí vemos, nuevamente los pongo, y vean ustedes cómo en esta región, vean aquí cómo está lleno de infiltrado a nivel posterior del pulmón. Bueno, para chisme, esta es una amiga mía, es R3 de gineco, está en Toluca, le dio COVID y me mandó su placa para que la viera. Entonces, realmente ustedes lo ven aparatoso, pero no, ella está súper bien porque nada más está afectada la región posterior. Entonces, cuando ya abarca la región posterior, pero abarca todo el parénquima pulmonar y abarca ya más de 2/3, entonces el paciente le va mucho más mal. Entonces ella estaba asustada porque tenía COVID, porque tenía falta respiratoria, saturaba 89%. Entonces ya vi su placa, vi todo su evolución. Dije, no tienes problema, no tienes por qué preocuparte. En primera, es una persona joven, no tiene ningún factor de riesgo. El único factor de riesgo que tiene es que es médico, entonces lo demás, pues no. Les fue súper bien, ahorita ya está en su casa, está en rehabilitación en su casa y no le pasó a mayores, ¿ok? Entonces, en esta forma de tecnología ustedes pueden ver perfectamente el parénquima cómo está. Y aquí les muestro cómo se ve una tomografía ya hecha, ahora sí, una tomografía real. Es un paciente del Estado de México, igual familiar de un compañero que me mandó su placa. Doctor, el tiempo. Ok. ¿Ya se acabó? Ya queda Menos de un minuto. Ok. ahorita ¿Puedes lo iniciar arreglo. otra sesión? Sí, sí, sí. Ok. Un momentito. Vamos.